A veces, el mal no grita. A veces se sienta en la mesa, sonríe con dulzura y sirve una taza de té. Eso fue lo que siempre pensó Lucía de su suegra, doña Estela, una mujer de unos 60 años, cabello perfectamente recogido, voz suave, mirada que inspiraba respeto. Desde el primer día que Lucía se casó con Andrés, todos decían lo mismo: tiene suerte de tener una suegra tan buena. Y durante años lo creyó. Vivían todos en el mismo barrio de casas antiguas, con jardines pequeños y ventanas grandes, donde los secretos solían verse más que oírse. Lucía trabajaba medio tiempo como enfermera, Andrés tenía una pequeña empresa de pintura y doña Estela, ya jubilada, se encargaba de ayudar en casa, o eso parecía. Todo comenzó con algo tan simple que apenas llamó la atención. Una tarde, mientras Lucía doblaba ropa, notó que su suegra entraba a su habitación sin tocar. «Solo vengo a dejarte las toallas limpias», dijo. Sonriendo, Lucía agradeció, pero sintió algo raro. Estela miraba demasiado la cómoda, sus dedos rozaron el cajón. Como si buscara algo, fue un segundo, apenas un instante. Pero lo suficiente para dejar un hilo de inquietud. Días después, Lucía notó que faltaba un sobre con dinero. No mucho, solo lo que guardaba para el supermercado. Andrés, ocupado y cansado, apenas levantó la vista cuando ella lo mencionó. «Seguramente lo usaste y no te diste cuenta». Amor, Lucía no insistió. Pero dentro de ella, algo comenzó a moverse. La vecina del frente, doña Mireya, era una mujer habladora, pero observadora. Siempre estaba en su ventana, con un libro o un té, viendo pasar la vida de los demás. A veces le hacía gracia, otras veces le incomodaba. Pero esa tarde, Mireya la llamó desde la reja. «Lucía, hija, ¿todo bien con tu suegra?» Lucía se rió nerviosa. «Sí, claro, ¿por qué?» Mireya bajó la voz. «Nada. Solo que anoche la vi salir de tu casa muy tarde, cuando tú ya estabas dormida». Lucía frunció el ceño. «¿Salir? ¿A dónde?» «No sé, pero llevaba una bolsa grande. Caminó hasta la esquina y luego desapareció detrás del callejón». Lucía no supo qué decir. Sonrió para no parecer desconfiada. Pero esa noche, cuando Estela sirvió la cena con la misma sonrisa dulce, Lucía apenas pudo comer los días siguientes. La tensión se volvió silenciosa. Lucía empezó a fijarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. El olor a perfume nuevo en el cuarto de Estela. Una llamada apagada cuando entraba en la cocina, una llave que colgaba de su cuello, pequeña, dorada, que no recordaba haber visto antes. Y sin embargo, todo seguía igual: los almuerzos en familia, las risas, las conversaciones sobre el clima. Pero Lucía empezó a sentir que, en esa casa, cada palabra era una máscara. Una tarde, mientras buscaba una receta en el celular, escuchó sin querer la voz de su suegra en el patio. «Sí, ya casi está listo». Nadie sospecha nada. Lucía se congeló. El corazón se le subió a la garganta. ¿Con quién hablaba? Se asomó apenas, lo suficiente para ver el teléfono pegado al oído de Estela. «No, ella no tiene idea», dijo la mujer. «Pero no te preocupes, cuando todo termine, nadie sabrá lo que pasó aquí». Lucía retrocedió despacio. No entendía nada. ¿A quién se refería? ¿Qué estaba listo? Esa noche no durmió. Andrés notó su inquietud, pero al contarle lo que oyó, él solo sonrió con cansancio. «Mi mamá habla sola, ya sabes cómo es». Lucía bajó la mirada. No valía la pena discutir. Pero en su pecho, la duda se convirtió en miedo. Los días siguientes, doña Estela comenzó a mostrarse diferente, más amable, más atenta, demasiado perfecta. Y eso, lejos de calmar a Lucía, la inquietaba más, hasta que un día, mientras tendía la ropa, escuchó la voz de Mireya otra vez. Esta vez, desde el otro lado de la reja. «Lucía, ven un momento», susurró. Lucía se acercó, preocupada. «¿Qué pasa?» «Anoche volvió a salir», dijo Mireya, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. «Pero esta vez la seguí. Y tienes que ver lo que hizo». Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué hizo?» Mireya tragó saliva. «No te lo puedo contar aquí. Pero, mañana, cuando Andrés se vaya al trabajo, ven a mi casa. Tengo algo que mostrarte». Lucía sintió sin hablar. Y toda esa noche, no pudo dejar de mirar por la ventana hacia la casa de su vecina, donde una luz tenue se mantenía encendida hasta tarde. Por primera vez, sintió miedo de la mujer que dormía al otro lado del pasillo. Su suegra, la que todos creían tan inocente. Pero lo que descubriría al día siguiente, no solo pondría en duda su matrimonio, sino todo lo que creía conocer sobre la familia de su esposo. La mañana siguiente amaneció silenciosa. Un silencio denso, pesado, de esos que anuncian que algo está por romperse. Lucía esperó a que Andrés saliera al trabajo y escuchó cómo el portón se cerraba. En la cocina, su suegra preparaba café, tarareando una melodía suave. «¿Te quedas sola hoy, Lucía?», preguntó con su voz amable. «Sí, tengo que hacer algunas cosas», respondió con una sonrisa forzada. Estela la miró por un momento como si pudiera leerle los pensamientos. Luego simplemente asintió y siguió revolviendo el azúcar en la taza. Lucía tomó su bolso, fingió revisar el teléfono y dijo que saldría a comprar pan.
Pero sus pasos no la llevaron a la panadería, cruzó la calle, pasó frente al viejo árbol de jacarandas y llegó hasta la casa de doña Mireya. La mujer ya la esperaba, con la cortina apenas corrida y el rostro inquieto. Entra rápido, le dijo. Mirando hacia la casa de enfrente, Lucía obedeció, el corazón golpeándole el pecho. ¿Qué pasa, Mireya? Me dejaste preocupada. Mireya respiró hondo, fue hasta una mesita junto a la ventana y sacó algo de un cajón. La noche, cuando la vi salir, la seguí sin que me notara. Comenzó. Caminó hasta la esquina, cruzó la calle y se metió en el callejón detrás de las casas. Lucía la miró sin entender. Y luego, Mireya sacó su celular y le mostró un video. En la pantalla, grabado con poca luz, se veía claramente la silueta de doña Estela. Caminaba despacio, mirando hacia todos lados, y llevaba en las manos una bolsa oscura. El aire frío se veía en su respiración. Se detuvo junto a un muro, sacó algo de la bolsa, y comenzó a enterrar. Lucía sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Qué está haciendo? Mireya negó con la cabeza. No lo sé, hija, pero volví esta mañana al mismo lugar. Abrió la puerta trasera y la llevó hacia el patio. Encontré esto. En la mesa había una caja de metal, vieja, oxidada. Mireya la había limpiado un poco, lo justo para abrirla. Lucía tragó saliva antes de acercarse. Dentro había varias fotografías. Una de ellas mostraba a un niño pequeño con un uniforme de colegio. Tenía los mismos ojos que Andrés. Es él, susurró Lucía. Es mi esposo cuando era niño. Mireya asintió. Mira bien la foto. Lucía giró el papel y leyó lo que estaba escrito con tinta azul al reverso. Para mí. Hijo, el que nunca supo la verdad. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué significa esto? Pero antes de que Mireya pudiera responder, un golpe seco en la puerta las hizo saltar. Lucía giró, con el alma encogida. Lucía. La voz de su suegra sonó clara desde el otro lado. Sé que estás ahí. Mireya la miró horrorizada. ¿Cómo supo? Lucía sintió que el miedo le apretaba la garganta. No digas nada, susurró. No abras. Pero Estela insistió. Necesito hablar contigo, Lucía. Solo será un momento. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte. Lucía contuvo la respiración. Por un instante, todo se volvió silencio. Luego, los pasos se alejaron. Mireya suspiró, pero sus manos temblaban. Esa mujer. Hay algo muy malo en ella, hija. Lucía sintió sin responder, mirando otra foto que había en la caja. En ella aparecía Estela, más joven, con un hombre al que Lucía nunca había visto. Estaban tomados de la mano frente a una casa vieja. Y en una esquina, casi fuera del encuadre, se veía a un niño de unos 5 años. ¿Qué no era Andrés? ¿Quién es ese niño? Preguntó Lucía. Mireya la miró con gravedad. Eso mismo me pregunto yo. Esa tarde, Lucía volvió a casa. Doña Estela la recibió en la cocina, sonriendo. ¿Saliste a caminar, querida? Sí, respondió Lucía, intentando mantener la voz firme. Te hace bien el aire fresco. Hoy haremos estofado, ¿te gusta? Lucía la observó moverse con calma, revolviendo la olla, cantando bajito, y pensó en el video, en la caja, en el niño desconocido. Sintió el impulso de confrontarla, pero algo dentro de ella le dijo que no. No todavía. Esa noche, cuando Andrés llegó, Lucía intentó contarle lo ocurrido, pero él la interrumpió con un gesto cansado. Mira, amor, mi mamá me dijo que te vio con Mireya y que estás inventando cosas otra vez. Lucía sintió como si le arrancaran el aire. ¿Otra vez? ¿Qué te dijo exactamente? Que estás nerviosa, que no duermes bien, que imaginas cosas raras. Las lágrimas le llenaron los ojos a Andrés. Hay algo que no sabes. Tu madre. Pero él levantó la mano. No empieces, Lucía. Es mi mamá. No la pongas en medio de tus sospechas. Lucía guardó silencio esa noche. Mientras él dormía, se levantó y fue al pasillo. La puerta de la habitación de Estela estaba entreabierta. Desde dentro salía un murmullo bajo. Lucía se acercó, sin hacer ruido. Sí, ya casi lo tengo todo listo, decía Estela. Pero tengo que deshacerme de algo primero. Lucía sintió un nudo en el estómago. El sonido de la respiración de su suegra era tranquilo, pausado, como si todo estuviera perfectamente bajo control. Y entonces, justo cuando iba a apartarse, Estela detuvo la conversación y giró la cabeza hacia la puerta. ¿Lucía?, preguntó con voz serena. Lucía se congeló. La mujer sonrió. Ven, hija, no tengas miedo. Lucía retrocedió. Temblando corrió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella, tratando de recuperar el aliento. Sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual, porque su suegra ya no era solo una sombra amable en casa. Era alguien que escondía algo, y que, ahora sabía que, Lucía también lo sabía. El amanecer siguiente llegó sin descanso. Lucía apenas había dormido 1 hora, con los ojos hinchados y la mente revuelta. Cada sombra le parecía un susurro, cada crujido un paso acercándose. Aún podía escuchar la voz suave de Estela, repitiendo su nombre al otro lado del pasillo. Ven, hija, no tengas miedo. Pero Lucía sí lo tenía, y mucho.
Mientras el café hirvía en la cocina, tomó una decisión, iba a descubrir la verdad por sí misma. Sabía que Andrés no la escucharía. Su esposo parecía cegado por la devoción hacia su madre. Así que tenía que hacerlo sola. Ese día esperó a que ambos salieran. Estela iría a misa, como todos los jueves, y Andrés a su trabajo. Cuando la casa quedó en silencio, Lucia respiró hondo y subió las escaleras. El cuarto de su suegra siempre había sido un misterio. Estela lo mantenía impecable, sin un solo objeto fuera de lugar, pero también lo mantenía cerrado con llave cada vez que salía. Sin embargo, la noche anterior, en su prisa por seguir hablando por teléfono, había olvidado cerrarlo. Lucia empujó la puerta lentamente. Un olor a perfume antiguo llenó el aire, mezclado con un leve aroma metálico que no supo identificar. Las cortinas estaban corridas y la luz del sol entraba en una franja delgada sobre la cama perfectamente tendida. En el tocador había una caja de madera, decorada con flores talladas. Lucia la abrió con cuidado. Dentro encontró papeles viejos, cartas amarillentas y una libreta de cuero. Tomó la libreta y la abrió. La primera página tenía un nombre, Rafael Morales. Lucia frunció el seno. Nunca había oído ese nombre. Pasó las hojas con lentitud. Eran notas escritas por Estela. Rafael, me llamo de nuevo. Dice que no puede seguir escondiéndose. Pero si Andrés supiera la verdad, lo perdería todo. Lucia sospecha. No puedo permitir que arruine lo que he construido. No después de tantos años. La foto, la enterré. Nadie la encontrará. Lucia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a leer la última frase. La foto, la enterré. ¿Sería la misma foto que Mireya encontró en la caja? ¿O había más? Siguió leyendo. Rafael no debió volver. Él no entiende que ya no es parte de esta familia. Si habla, Andrés sabrá quién es su verdadero padre. Lucia soltó la libreta con un jadeo. ¿Verdadero padre? Susurro. No, no puede ser. Todo comenzó a encajar. El nino de la foto, las llamadas secretas, las salidas nocturnas. Estela había estado ocultando algo más grande que una simple traición doméstica. Había ocultado una vida entera. De pronto, escuchó el sonido de una llave girando en la puerta de entrada. Lucia se quedó helada. Estela no debería haber vuelto tan pronto o rápida. Guardó la libreta bajo su blusa y cerró la caja. Bajó las escaleras intentando no hacer ruido, pero el suelo de madera crujió bajo sus pies. Lucia, la voz de Estela, sonó desde el vestíbulo. Lucia contuvo el aliento. Sí, solo estaba buscando algo. Estela apareció en la entrada del pasillo, con una mirada tan serena que resultaba aterradora. ¿En mi habitación?, preguntó con una sonrisa. Lucia intentó mantener la calma. No, claro que no. Solo escucho un ruido arriba. Pensé que habías dejado una ventana abierta. La mujer la observó en silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. Qué amable de tu parte, hija, siempre preocupada por todo. Pero cuando se dio media vuelta, Lucia vio cómo Estela miraba hacia el suelo del pasillo, donde una hoja de la libreta había caído sin que ella lo notara. La vieja no la recogió. No dijo nada. Solo sonrió como si ya supiera exactamente lo que había pasado. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Andrés llegó cansado, pero de buen humor, y Estela le sirvió la cena como siempre. Lucia apenas probó bocado. Sentía la libreta escondida en el armario de su habitación. Como si ardiera en la oscuridad. Después de cenar, Andrés subió al vano y Estela se acercó lentamente a ella. Lucia, ¿podemos hablar un momento? Lucia la miró, nerviosa. Claro. Estela se sentó frente a ella, las manos entrelazadas. Su que no confías en mí. Lo he sentido desde hace tiempo. Pero quiero que sepas algo. Todo lo que hago, lo hago por Andrés. Lucia tragó saliva. ¿Por él o por ti? Estela sonrió con dulzura. A veces, hija, es lo mismo. Sus ojos brillaban con una calma inquietante. Andrés es un buen hombre, pero no resistiría a saber ciertas cosas. Algunos secretos deben morir conmigo. Lucia sintió un escalofrío. ¿De qué secretos hablas? De los que tú ya conoces, respondió Estela suavemente, y que espero sepas guardar. La mujer se levantó despacio y caminó hacia su habitación. Antes de cerrar la puerta, se giró. Ah, y Lucia, deja de hablar con Mireya. Ella siempre ha sido una mala influencia. Lucia la observó cerrar la puerta. Solo entonces notó que sus manos temblaban. Porque si Estela sabía que había estado con Mireya, significaba que alguien las estaba vigilando. Y al día siguiente, Mireya no apareció en su ventana. El sol salió pálido al día siguiente, como si también temiera asomarse sobre aquella casa. Lucia, con ojeras profundas y el corazón en vilo, corrió las cortinas para mirar al frente. La ventana de Dona Mireya seguía cerrada, sin cortinas moviéndose, sin la silla de siempre en la que ella solía sentarse a leer. Nada. Una sensación fría le subió desde el estómago hasta la garganta. Tal vez salió temprano. Murmuró para convencerse, o fue al mercado. Pero dentro de ella sabía que algo no estaba bien.
Esperó un par de horas, intentando mantener la calma, fingiendo normalidad mientras preparaba el desayuno. ¿Y la vecina?, preguntó Estela, con voz casual, revolviendo su café. Lucia levantó la vista, desconcertada. ¿Qué pasa con ella? Estela sonrió levemente. Anoche vi luces en su casa. Me pareció raro. Espero que esté bien, claro. Era una mujer tan curiosa. Lucia sintió que el corazón le daba un vuelco. Anoche, ella no había escuchado nada. Había estado encerrada, con los oídos tapados por el miedo. Tan pronto Andrés se fue al trabajo, Lucia cruzó la calle. Tocó la puerta de Mireia 1, 2, 3 veces. Nada. Empujó un poco. Estaba inseguro. Entró con cautela, llamando su nombre. El aire dentro era espeso, con olor a humedad y a perfume barato. Todo parecía en orden, excepto por una taza rota en el suelo, junto al sofá. Lucia caminó despacio hasta la cocina, donde la radio seguía encendida con un murmullo bajo. Sobre la mesa había un sobre abierto. Dentro, una fotografía. Lucia la sacó con manos temblorosas. En la imagen aparecían Estela y Mireia juntas, muchos años atrás, más jóvenes, sonriendo frente a una casa que Lucia no reconocía. Detrás, un cartel apenas visible: Hogar San Benito en casa de niños. Lucia frunció el seno. ¿Un orfanato? En el reverso, una fecha, 1988, de pronto, el sonido de un golpe seco la sobresaltó. La puerta trasera se había cerrado. Mireia susurró. No hubo respuestas, solo el crujir lento de las tablas del pasillo. Lucia dio un paso atrás, mirando hacia la entrada. Y entonces vio algo que le heló la sangre, una sombra fija, observándola desde la esquina del marco. Lucia, dijo la voz pausada de Estela. Te he dicho que no andes sola por las casas de otros. Lucia apretó la fotografía contra su pecho. ¿Qué hiciste con ella? Estela dio un paso al frente. ¿Con quién? Con Mireia. No está en su casa. Algo le pasó, y tú lo sabes. La mujer soltó una risita apenas audible. Ay, hija, siempre tan imaginativa. Mireia viajó. Me lo dijo anoche. Tenía asuntos que atender fuera del barrio. Lucia la miró horrorizada. ¿Anoche? Estela asintió lentamente. Sí. Pasó a despedirse. Muy tarde, eso sí. Pero dejó todo en orden. El tono era tan tranquilo que resultaba insoportable. Lucia apretó los labios. La conocía mejor que eso. No se iría sin avisarme. Estela suspiró y se acercó un poco más. ¿De verdad crees que lo sabes todo, Lucia?, dijo con voz dulce. Tal vez deberías dejar de meter la nariz donde no te llaman. No todo pasado merece ser revivido. Lucia retrocedió, sin apartar la vista de ella. ¿Qué fue el Hogar San Benito? Por primera vez, la sonrisa de Estela se desvaneció. Sus ojos, siempre amables, se oscurecieron. No pronuncies ese nombre. Lucia dio un paso más. ¿Qué hiciste, Eli, Estela? ¿Por qué había fotos tuyas con niños? ¿Quién era Rafael Morales? Estela se acercó tanto que Lucia pudo sentir el perfume floral, mezclado con algo más, algo rancio, como metal viejo. Te lo advertí, susurró la mujer. No sabes con quién estás jugando. Lucia corrió hacia la puerta, pero Estela no la siguió. Solo dijo una última frase, con una calma que perforó el silencio. Si sigues buscando, te pasará lo mismo que a Mireia. Lucia salió corriendo a la calle, con las lágrimas empanando su vista. El aire parecía cortarla al respirar. Corrió hasta la esquina y se detuvo, temblando, mirando hacia su casa, hacia la figura de su suegra que seguía quieta, mirándola desde la ventana. Esa noche esperó a que Andrés regresara y le contó todo, sin omitir nada. El video, la libreta, la foto del orfanato, la amenaza. Pero él la miró con incredulidad. Lucia, por favor, mi madre no haría eso. ¿La viste? Te está manipulando, Andrés. Tu madre oculta algo. ¿Y sabes qué ocultas tú?, dijo él, con voz dura. Que te estás volviendo paranoica. Lucia lo miró, sin poder creer lo que oía. Andrés se levantó, cansado. Voy a hablar con ella. Ya no puedo seguir con esto. Lucia intentó detenerlo, pero él salió al pasillo. Desde la puerta entreabierta, vio como Estela lo esperaba al final, con la misma sonrisa serena. No alcanzó a oír lo que le decía. Solo el tono bajo, maternal, envolvente. Y cuando Andrés volvió a su lado, su rostro estaba completamente cambiado. No quiero que vuelvas a hablar de esto, ¿me oíste?, dijo con voz fría. Lucia intentó responder, pero las palabras se le ahogaron. Él se giró y cerró la puerta de golpe. Esa noche, mientras todo dormía, Lucia sacó la fotografía del orfanato y la miró una vez más. Sabía que esa imagen era la clave. Y también sabía que, si quería salvarse, tenía que averiguar qué había pasado en aquel lugar antes de que su suegra la silenciara para siempre. Lucia amaneció con los ojos secos y el cuerpo tenso, pero con una determinación distinta. El miedo seguía allí, pero ahora venía acompañado de algo más fuerte. La necesidad de saber el nombre Hogar San Benito. Le daba vueltas en la cabeza como una melodía sin fin. Sabía que no podía quedarse quieta. Esperó a que Andrés y su madre salieran juntos ella para hacer las compras, él para trabajar, y en cuanto el portón se cerró, buscó la vieja laptop que guardaban en el estudio. Escribió en el buscador Hogar San Benito, 1988, Ciudad de los Olivos.
Lo que encontró fue poco, pero suficiente para encender las alarmas. Una nota de periódico amarillenta, escaneada, con el título «Escándalo en el hogar San Benito, desaparición de 3 niños y cierre inmediato del centro». Lucía tragó saliva. Bajo el titular, un párrafo breve mencionaba a una enfermera retirada, Estela R. Morales, y a un hombre buscado por la policía, Rafael Morales. El apellido la hizo estremecer. Volvió a abrir la libreta que había escondido. En la primera página, junto al nombre de Rafael, había una anotación pequeña, casi borrada: «No puedo dejar que lo encuentren. Él es su verdadero padre». Lucía dejó caer la cabeza entre las manos. Rafael no era un desconocido. Era el padre biológico de Andrés. Y Estela había hecho todo lo posible para borrar su existencia. Sonó un golpe en la puerta, y Lucía dio un salto, corrió a cerrarla con llave antes de asomarse por la ventana. Era el cartero. Dejando una carta en el buzón, esperó a que se fuera y salió a recogerla. El sobre era viejo, con bordes manchados. No tenía remitente, solo el nombre de su esposo, Andrés Morales. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Lo abrió. Dentro había una hoja escrita a mano, con una letra temblorosa. «Hijo, si lees esto, sabrás que tu madre nunca te dijo quién soy. No fue por maldad, fue por miedo. Pero no, amiga, lo que hicimos juntos. En San Benito no todos los niños eran huérfanos, algunos fueron entregados». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras parecían latir en su mente. ¿Entregados? ¿Entregados a quién? ¿A cambio de qué? El sonido del portón volvió a sacudirla. Estela había regresado antes de lo esperado. Lucía dobló la carta y la escondió entre los cojines del sofá justo antes de que la puerta se abriera. «Qué sorpresa verte en casa, hija», dijo Estela, dejando las bolsas sobre la mesa. «¿Día libre?». Lucía forzó una sonrisa. «Sí, algo así». La mujer la observó con detenimiento. «Te ves pálida. Deberías descansar». «¿Estoy bien segura?», replicó Estela, dando un paso más cerca. «A veces la mente se cansa de tanto pensar cosas que no existen». Lucía sintió el pulso acelerarse. Era imposible no notar el doble sentido. Intentó cambiar de tema. «¿Cómo era ese lugar, San Benito?», preguntó de pronto. El gesto de Estela se endureció por un segundo, pero enseguida volvió a su sonrisa serena. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». «Lo vi en un periódico viejo». «Estabas en una foto, creo». Estela se acomodó el cabello, sin dejar de mirarla. «Ah, eso. Era un hogar donde ayudábamos a niños abandonados. Hace tantos años ya». Hizo una pausa. «No todo lo que se escribe en los periódicos es cierto». Lucía asintió, fingiendo creerla. Pero en el fondo sabía que Estela estaba mintiendo. Esa tarde, cuando la mujer salió al jardín, Lucía aprovechó para escanear más documentos en la laptop. Encontró un archivo judicial, caso San Benito 1988, solo había una línea visible: investigación suspendida por falta de pruebas. 3 niños desaparecidos, uno identificado, Rafael Jr., hijo del matrimonio Morales. Lucía soltó el mouse. ¿Un hijo? De Estela y Rafael de entonces. El niño de la foto no era Andrés, sino su hermano desaparecido. Todo encajaba. El niño del orfanato, la caja enterrada, la libreta, la obsesión de Estela por ocultarlo todo. Y entonces recordó la advertencia: «Si sigues buscando, te pasará lo mismo que a Mireya». Cerró la laptop con un golpe seco. La casa parecía observarla, como si las paredes respiraran junto con ella. Esa noche, Andrés volvió más serio de lo habitual. Lucía intentó hablarle, pero él se sentó sin decir palabra. «Mi mamá me contó lo del orfanato», dijo al fin. «Dice que encontraste cosas y que estás confundida». Lucía lo miró con incredulidad. «¿De verdad le crees a ella, después de todo lo que te mostré?». «Solo sé que estás diferente, Lucía. Ya no eres tú». Sus palabras le dolieron más que cualquier amenaza. Se levantó del sofá, conteniendo las lágrimas. «Si no me crees, lo haré sola. Pero vas a ver que todo esto es real». Él no respondió. Solo se quedó mirando el suelo. Lucía subió a su habitación, con la carta y la libreta apretadas en la mano. Decidió que, al día siguiente, iría personalmente al edificio donde había estado el hogar San Benito, aunque no quedara nada, aunque tuviera que enfrentarse a los fantasmas del pasado. Mientras preparaba su bolso, una sombra cruzó frente a la puerta del pasillo. Lucía levantó la vista de Andrés, susurró. Pero no era su esposo. La figura se detuvo un segundo y en la penumbra, Lucía vio un destello metálico, la llave dorada que Estela siempre llevaba colgada del cuello. La mujer habló sin levantar la voz. «No debería salir mañana. Ese lugar trae desgracias a quienes lo buscan». Lucía se quedó paralizada. Estela se giró lentamente, con la mirada fija y una sonrisa tenue. «Algunas verdades no salvan, Lucía. Matan». Luego se fue, dejando la puerta abierta. Lucía sintió el corazón retumbar en el pecho. Pero su decisión ya estaba tomada, y por primera vez, no solo quería saber la verdad, quería destruir el poder que esa mujer tenía sobre todos ellos. El amanecer siguiente trajo consigo un aire pesado.
cargado de humedad y presagios. Lucía se vistió en silencio, mientras el resto de la casa dormía. Guardó la libreta, la carta y la fotografía en su bolso, junto con una linterna y su teléfono. Miró una última vez el rostro dormido de Andrés y pensó en todo lo que había cambiado. Él ya no era el mismo. Sus palabras, su mirada, todo parecía moldeado por la influencia de su madre. Cerró la puerta con cuidado y salió a la calle. El camino hacia las afueras de la ciudad fue largo, cubierto de niebla. El lugar donde alguna vez estuvo el hogar San Benito aparecía en los registros como demolido hacía más de 20 años. Pero el chofer del taxi, un hombre de rostro curtido, la miró por el espejo y dijo: ¿San Benito? ¿La vieja casa de los niños? Lucía sintió sí. ¿Sabe dónde estaba? El hombre suspiró. Más que saberlo, lo recuerdo. Mi hermana trabajó allí. Un sitio triste. Después de lo que pasó, nadie volvió. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Dicen que una noche se prendió fuego una ala entera. 3 niños desaparecieron. Nunca se encontraron los cuerpos. ¿Y la directora? Preguntó Lucía. El hombre la miró de nuevo, serio. ¿La enfermera Morales? Murió poco después, o eso se dijo, pero hubo rumores de que alguien la había visto años más tarde con otro nombre. Lucía sintió un escalofrío. No cabía duda. Era Estela. El taxi se detuvo frente a un terreno abandonado. Cubierto de maleza, entre los árboles se alzaban los restos ennegrecidos de un edificio antiguo. Medio de ruido, con paredes carcomidas por el tiempo, Lucía bajó del coche. El aire olía a tierra y ceniza vieja. Cruzó el portón oxidado y avanzó entre los escombros. Cada paso resonaba como un eco del pasado. En una de las paredes aún quedaban restos de un mural infantil, dibujos de souls, nubes y flores. Todo niño merece un hogar. Se leía con pintura azul. Lucía sintió un nudo en la garganta. Encendió la linterna y siguió explorando. Entre los restos encontró lo que parecía una vieja oficina. En el suelo había archivadores rotos, papeles carbonizados y una placa metálica. Directora Egueren Morales. Lucía la levantó con cuidado. De pronto, algo brilló bajo los escombros, empujó unas maderas y encontró una caja de hojalata cubierta de hollín. La abrió. Dentro había varios sobres amarillos y una cinta de casete con la etiqueta escrita: Mano. Testimonio Rafael M. Sus dedos temblaban, guardó todo en su bolso y salió de allí antes de que el sol se alzara por completo. Pero al llegar al camino, notó algo inquietante. Su taxi ya no estaba, solo las marcas de las llantas en el barro. Perdiéndose en la distancia, Lucía caminó varios metros, intentando encontrar señal en el teléfono. La neblina se hacía más espesa, y entonces, a lo lejos, divisó una silueta. Una mujer, quietamente parada al final del sendero. Lucía se detuvo. La figura levantó una mano, como saludando. El corazón le martilló en el pecho. ¿Avanzó un paso, señora?, preguntó con voz temblorosa. Pero cuando la mujer dio un paso hacia ella, la linterna iluminó su rostro, y Lucía sintió el alma congelarse. Era Estela, al menos una versión más joven de ella, con el cabello suelto, el rostro manchado de ceniza. Los ojos fijos en ella. Lucía parpadeó, y la figura desapareció. Solo quedó la bruma. Retrocedió unos pasos, jadeando. El teléfono vibró en su bolsillo. Una llamada entrante. Número desconocido. Respondió con la voz rota: ¿Hola? Un silencio largo, y luego, una voz grave, masculina: no vuelvas allí. Ella nunca se fue. Lucía colgó de inmediato. Corrió hacia la carretera principal y esperó hasta que un camión viejo se detuvo para recogerla. Cuando finalmente llegó de nuevo a la ciudad, el reloj marcaba las 11:47 am. El corazón aún no le bajaba del pecho. De regreso en casa, encontró la puerta abierta. Todo estaba en su lugar, salvo por un detalle: la libreta que había dejado en el armario. ¿Ya no estaba Andrés?, llamó con voz temblorosa. Desde la cocina, su esposo apareció con el rostro tenso. ¿Dónde estuviste, Lucía? Tenía que ver algo. Fuiste a San Benito, ¿verdad?, preguntó él, interrumpiéndola. ¿Cómo lo sabes? Porque mi madre me lo dijo. Lucía dio un paso atrás. ¿Qué te dijo? Andrés la miró con una expresión vacía, casi mecánica. Que estás enferma. Que todo esto es una fantasía peligrosa. ¿Qué necesitas ayuda? Lucía negó con la cabeza. No, Andrés. Tengo pruebas. Ella te mintió toda la vida. Vi tu nombre en los archivos. Encontré una cinta de tu verdadero padre. Pero Andrés no la escuchaba. Solo repitió con voz apagada: mi madre me cuida. Siempre lo ha hecho. Tú, ya no eres tú. Lucía sintió un nudo en la garganta. Detrás de él, al final del pasillo, Estela observaba en silencio, con las manos cruzadas y una calma escalofriante. Y en su cuello, ya no llevaba la llave dorada. Lucía la buscó con la mirada. Y la vio. Colgaba ahora del cuello de Andrés. Esa noche, el silencio en casa era tan espeso que parecía tener peso. Lucía no podía dormir. Desde su cama, escuchaba el leve crujido del piso en el pasillo, el murmullo del viento contra las ventanas y, algo más, del sonido metálico de una llave al girar.
Su corazón se aceleró, Andrés dormía profundamente a su lado. La respiración acompasada, la llave dorada, brillando sobre su pecho, Lucía se levantó con cuidado, intentando no despertarlo. Sabía que no podía confiar en nadie más, solo en la verdad. Sacó el casete del bolso y lo sostuvo entre las manos. Testimonio: Rafael M. no tenía reproductor, pero recordaba que, en el estudio, aún guardaban una vieja grabadora que Andrés usaba para entrevistas años atrás. Caminó descalza, paso a paso, hasta llegar a la habitación. Cerró la puerta y encendió la lámpara de escritorio. Insertó la cinta. Por un momento, solo escuchó estática. Luego, una voz ronca, quebrada por el tiempo. Si alguien escucha esto, probablemente ya no quede nadie que recuerde quién fui. Mi nombre es Rafael Morales. Trabajé en el Hogar San Benito, junto a mi esposa, Estela. Al principio, creí que hacíamos algo bueno. Cuidábamos niños, les dábamos comida, abrigo, un lugar. Pero pronto entendí que no todos los niños que llegaban eran huérfanos. Lucía sintió un escalofrío subirle por la espalda. Había acuerdos. Personas ricas que venían de otras ciudades, que pagaban por adopciones privadas. Yo no quería seguir. Quise denunciar, pero Estela me convenció de esperar, dijo que si hablaba, todo se derrumbaría, que nos quitarían a nuestro hijo. Andrés no sabía que ya había ido demasiado lejos. Lucía se llevó una mano a la boca. Una noche, uno de los niños reconoció a su madre biológica en la televisión. Gritó su nombre y Estela lo escuchó. Y esa misma noche, el orfanato ardió, 3 niños desaparecieron. Yo vi una sombra salir del edificio con una caja. Al día siguiente, Estela dijo que el fuego fue un accidente. Pero sé lo que vi, sé lo que hizo. El sonido del casete se interrumpió unos segundos, luego continuó con voz más débil. Si esto llega a Andrés. Hijo, perdóname, no pude salvarte de tu madre, pero hay otro niño allá afuera. Tu hermano, ella lo entregó. Y después quiso borrar su nombre. Lucía apagó la grabadora, temblando. Sus lágrimas caían silenciosas. Todo tenía sentido. El niño de la foto. El hermano desaparecido, la caja enterrada, Mireya. De repente, un ruido fuerte la hizo sobresaltarse. La puerta del estudio se abrió de golpe y Estela estaba allí de pie, en bata, con los ojos fijos en la grabadora. ¿Qué estás haciendo, Lucía?, preguntó con voz calma, pero helada. Lucía escondió la cinta atrás de sí, escuchando lo que deberías haber contado hace años. Estela dio un paso al frente. Esa cinta no significa nada. Rafael estaba enfermo. ¿Dijo muchas mentiras antes de morir? ¿Mentiras? Lucía se levantó. También fue mentira lo del orfanato, los niños desaparecidos, el incendio. La sonrisa de Estela se desdibujó. Hay cosas que no entiendes. Cosas que hice por amor. ¿Por amor? ¿Entregar niños? ¿Mentirle a tu propio hijo toda la vida? Estela la observó en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Tú no sabes lo que es perderlo todo. Lucía, no sabes lo que se siente ver cómo el destino te arrebata hasta tu nombre. No. Pero sí sé lo que es vivir con miedo en tu propia casa, replicó Lucía, firme. Y eso se acaba hoy, intentó pasar. Pero Estela se interpuso. No vas a destruir lo poco que queda de esta familia. No necesito destruir nada, susurró Lucía. Ya lo hiciste tú. La mujer alzó una mano, temblando. Andrés no puede saberlo. Él no resistiría. Tiene derecho a saber quién es. No, gritó Estela, golpeando la pared. Él es mío. El eco del grito llenó el cuarto. Lucía retrocedió. Por primera vez, vio a Estela sin la máscara, los ojos desorbitados, las manos crispadas. El temblor en su voz. Ya no había dulzura. Solo una furia desesperada. De pronto, un sonido en el pasillo las interrumpió. Andrés. Lucía giró. Él estaba en la puerta, pálido, confundido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Mirando a ambas, Estela se recompuso de inmediato. Dijo, no le creas nada de lo que diga. He estado obsesionada. Lucía dio un paso hacia él, sosteniendo la cinta de Andrés. Por favor, escucha esto. Es de tu padre. Él la miró, dudando. Mi padre murió antes de que yo naciera. No, susurró Lucía. Tu madre te mintió. Él estaba vivo. Trabajaron juntos. Y lo que pasó en ese orfanato fue culpa de ella. Estela estalló en un sollozo ahogado. Lucía quiere destruirnos. ¿No ves lo que hace? Va a separarnos, igual que él quiso hacerlo una vez. Andrés miró a ambas, con el alma partida. Basta, murmuró. No entiendo nada. Lucía extendió la mano con la cinta. Escúchala. Solo eso te pido. Pero Estela fue más rápida, tomó la grabadora y la lanzó al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. El casete rodó bajo la cama. Lucía se agachó, pero Estela la empujó con una fuerza que no parecía humana. Andrés corrió a separarlas. Mamá, Deitant, gritó. Estela respiraba agitada, con lágrimas en los ojos. Todo lo que hice fue por ti. No quería que supieras la verdad. Lucía se levantó lentamente, la mirada fija en ella. Pues ya es tarde. Y antes de que Estela pudiera reaccionar, Lucía corrió escaleras arriba. Con el casete en la mano, tenía que sacarlo de esa casa, tenía que hacerlo escuchar. Detrás de ella, la voz de Estela resonó con una calma escalofriante. Lucía, si cruzas esa puerta, no volverás.
Lucía no miró atrás, solo apretó la cinta contra su pecho y salió corriendo hacia la noche. Lucía corría sin mirar atrás. El viento frío de la madrugada le cortaba el rostro. Pero no se detuvo ni un segundo, sentía los pasos imaginarios detrás de ella. El eco de la voz de Stella resonando en su cabeza. Si cruzas esa puerta, no volverás. Llevaba la cinta apretada en el puño, envuelta en un pañuelo. Era su única prueba, su única esperanza. Corrió hasta la esquina principal, donde la tenue luz de un farol la hizo detenerse a tomar aire. El teléfono en su bolsillo vibraba. Un número desconocido. ¿Respondió sin pensar Lucía? Dijo una voz masculina, grave. ¿Quién habla? Mi nombre es Inspector Figueroa. Usted no me conoce, pero trabajé en el caso de San Benito en 1988. Lucía se quedó sin palabras. ¿Cómo consiguió mi número? Mireya me lo dio, respondió con voz apagada antes de desaparecer. Lucía sintió un nudo en el pecho. ¿Está viva? ¿Dónde está? Eso aún no lo sé. Pero me dijo que, si alguien volvía a preguntar por San Benito, era porque Stella había vuelto a moverse. Lucía apretó la cinta con más fuerza. Tengo una prueba, dijo. Una grabación de Rafael Morales. ¿Dónde está usted? Preguntó él de inmediato. En la avenida principal, frente a la vieja farmacia, no se mueva. Voy para allá, Lucía esperó, mirando en todas direcciones. Cada sombra parecía una amenaza. A los pocos minutos, un auto gris se detuvo frente a ella. Un hombre de unos 60 años, con barba blanca y rostro cansado, bajó el vidrio. ¿Lucía Duarte? Preguntó. Ella asintió, dudando. Suba, aquí estará más segura. Aunque una voz dentro de ella le decía que no debía confiar en nadie. Lo hizo. El inspector tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. Mientras el coche avanzaba, él hablaba sin apartar la vista de la carretera. El hogar San Benito fue un encubrimiento. Lo cerraron oficialmente por el incendio, pero detrás había tráfico de menores, documentos falsificados, adopciones ilegales. Lucía escuchaba en silencio, con las manos frías. ¿Y Stella? Preguntó. Era la encargada de los registros médicos. Sabía exactamente qué niños llegaban, cuáles desaparecían. ¿Y quién los compraba? Lucía sintió las lágrimas brotarle sin control. Ella entregó a su propio hijo, susurró. Lo dijo Rafael en la cinta. Figueroa asintió lentamente. Rafael intentó denunciar. Desapareció antes de hacerlo. Su cuerpo nunca apareció. El silencio se apoderó del auto. Solo el sonido del motor los acompañaba. Hasta que, de pronto, Lucía vio algo por el espejo lateral, un coche negro, sin luces, siguiéndolos a cierta distancia. «Nos están siguiendo», dijo con voz temblorosa. Figueroa miró por el espejo. «No se asuste. Mantenga la calma». Aceleró, giró por una calle lateral y detuvo el auto frente a una vieja comisaría abandonada. «Aquí nadie los busca ya», dijo. «Es el único lugar donde podemos escuchar esa cinta sin que la borren». Entraron en el edificio oscuro. El polvo flotaba en el aire y los pasillos olían a humedad y papel viejo. El inspector encendió una lámpara portátil y preparó un reproductor. Lucía le entregó la cinta. La grabación volvió a sonar. La voz de Rafael llenando el silencio mientras escuchaban. El rostro del inspector se endurecía de esto. «Esto confirma todo lo que sospechábamos», murmuró. «Si lo hacemos público, Stella no volverá a esconderse». Lucía respiró hondo. «Entonces hágalo». Pero antes de que él respondiera, un ruido metálico resonó en la puerta principal. Ambos se miraron. El inspector apagó la lámpara. Lucía sintió como la oscuridad la envolvía a pasos lentos, firmes, avanzando hacia ellos. Un haz de luz se deslizó por el pasillo. La puerta del fondo se abrió con un chirrido. Lucía. La voz era INCO NF, UN de IBL y ST la punto, y el inspector sacó su arma y apuntó hacia la puerta. «No se acerque, señora Morales». Pero Stella siguió avanzando, con la misma serenidad que siempre la había caracterizado. «No vine a hacer daño, solo a evitar que sigan cometiendo errores». Lucía se escondió detrás de una columna, temblando. «¿Qué hiciste con Mireya?», gritó. «Dime la verdad». Stella sonrió. Apenas ella sabía demasiado. «Y tú vas por el mismo camino». El inspector dio un paso adelante. «Señora, está bajo arresto». Pero antes de que pudiera reaccionar, una segunda figura apareció detrás de él. Un golpe seco. Lucía gritó. El arma cayó al suelo y el inspector también. En la penumbra, Lucía alcanzó a ver el rostro del agresor. Era Andrés. Su expresión era vacía, casi ausente. En su cuello brillaba la llave dorada. «Andrés», susurró ella. «¿Qué estás haciendo?» «Mi madre me pidió que viniera», respondió él con voz apagada. «Dijo que querías lastimarla». Lucía negó, con lágrimas en los ojos. «No, Andrés, por favor. Todo lo que hice fue para ayudarte. Ella te mintió». Stella se acercó, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Dijo: «No la escuches. Ella solo quiere separarnos». Por un instante, el rostro de Andrés pareció dudar. Sus ojos se llenaron de confusión. Lucía aprovechó ese segundo para tomar la cinta del suelo. Corrió hacia la salida, empujando la puerta con fuerza.
El frío de la madrugada le golpeó el rostro. Lucía, gritó Estela detrás de ella. No puedes huir de la familia. Lucía siguió corriendo sin mirar atrás con la cinta en la mano, mientras las sirenas lejanas comenzaban a sonar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza, pero no sabía que esa cinta no era la única, y que Estela aún tenía guardado un secreto más. Uno que cambiaría todo lo que Lucía creía saber sobre Andrés, sobre Rafael. Y sobre ella misma. La ciudad aún dormía cuando Lucía llegó a la estación central de policía, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. El amanecer teñía los edificios de gris, y la humedad del pavimento le calaba los huesos. Llevaba la cinta apretada contra el pecho, como si fuera un pedazo de su propia alma. El guardia de la entrada la miró sorprendido. «Señora, ¿está bien? Necesito hablar con alguien del departamento de archivos o de homicidios», dijo entre jadeos. «Es urgente». El hombre dudó un instante. «No hay nadie ahora, es muy temprano». Lucía apoyó la mano sobre el mostrador. «Entonces llame a quien sea. Tengo pruebas de un caso que nunca se resolvió». El guardia, conmovido por la desesperación en su voz, asintió. «Espere aquí». Lucía se sentó, temblando, mientras el reloj del vestíbulo marcaba las 6 en punto. Cada tic-tac sonaba como una advertencia. Su mente no dejaba de pensar en el inspector Figueroa, en cómo su cuerpo había caído sin un sonido en los ojos vacíos de Andrés minutos después. Una mujer apareció desde el fondo del pasillo. Uniforme impecable, rostro serio, mirada aguda. «Soy la teniente Camila Robles», dijo con voz firme. «¿Usted es Lucía Duarte?» Lucía asintió. «Tengo una prueba sobre el caso del Hogar San Benito. Es una grabación. Y prueba que hubo tráfico de niños». Camila arqueó una ceja. «Ese caso fue cerrado hace 37 años. Lo se respondió Lucía, extendiendo la cinta. «Pero fue un encubrimiento. Y sé quién está detrás». Camila tomó el casete, lo observó unos segundos, y luego asintió. «Vamos a escucharla en mi oficina». Subieron por un pasillo estrecho, hasta una habitación con paredes cubiertas de archivos antiguos. La teniente colocó la cinta en un reproductor y presionó play. La voz de Rafael Morales volvió a llenar el aire. Lucía cerró los ojos, dejando que cada palabra la golpeara otra vez. Cuando la grabación terminó, Camila permaneció en silencio unos segundos. «Esto es grave», dijo por fin. «Pero necesito corroborar la autenticidad de la cinta antes de mover nada. Por favor», rogó Lucía. «No deje que la borren. Esa mujer me está siguiendo. ¿Ya mató a alguien?» Camila la miró fijamente. «¿De quién habla?» «De Estela Morales, mi suegra». La oficial anotó el nombre, pero su gesto se endureció. «Morales», repitió con un leve cambio en la voz. Lucía notó la tensión. «¿Qué pasa?» Camila la observó, como dudando si decirle la verdad. «Esa mujer es conocida aquí. Donó dinero a varios programas sociales hace años. Su nombre está en los registros como benefactora». Lucía se quedó helada. «¿Benefactora?» «Sí», confirmó Camila. «Y no solo eso. La fundación, que ayudó a reabrir los centros infantiles del estado, lleva su apellido. Fundación Morales de Esperanza». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Todo estaba conectado. Estela no solo había ocultado su pasado, lo había reinventado. Y ahora financiaba orfanatos con su propio nombre. Camila siguió hablando. «Voy a enviar esto al laboratorio para digitalizarlo. Pero será mejor que no mencione nada fuera de aquí. Si es tan poderosa como parece, puede tener gente dentro». Lucía asintió. «Solo quiero que se sepa la verdad». La teniente guardó la cinta en una bolsa de evidencias. «Sellada, vuelva a su casa y no hable con nadie. La contactaré en cuanto tenga resultados». Lucía obedeció, pero el miedo crecía en su interior. Sabía que Estela no se detendría. Sabía que la mujer que fingía ser una abuela dulce tenía ojos en todas partes. Cuando llegó a su calle, el silencio era inquietante. La puerta de su casa estaba entreabierta. Entró despacio, con el corazón golpeando el pecho. «¿Andrés?» llamó. Nadie respondió. El comedor estaba intacto, pero sobre la mesa había algo nuevo, un sobre blanco, sin remitente. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía reciente. LL. Frente a la comisaría. Tomada desde la distancia. En el reverso, una frase escrita con letra firme: «No deberías confiar en desconocidos». Lucía soltó la foto, el miedo recorriéndole las venas. Corrió a cerrar las cortinas. Revisó el pasillo, el patio. Todo parecía normal, pero el aire estaba distinto, pesado. Observador. El teléfono fijo sonó. Lucía dudó, pero respondió. «Sí». Un silencio. Luego, la voz pausada, casi susurrante de Estela: «No debiste salir, hija. No entiendes que todo esto es más grande que tú». Lucía tembló. «Voy a entregarlo todo, Estela. Ya no puedes esconderte». La mujer soltó una risa suave. «¿De verdad crees que una cinta cambia algo? Hay copias, Lucía. Y yo no soy la única». Lucía apretó el auricular. «¿Qué quieres?» «Solo que me escuches», respondió Estela. «Esta noche, a las 10, en la casa vieja del orfanato. Ven sola. Te contaré lo que ni siquiera Rafael se atrevió a decir». La línea se cortó.
Lucía quedó con el teléfono en la mano, el alma helada. Sabía que era una trampa, pero también sabía que era la única forma de acabar con todo. Miró la hora, faltaban apenas 4 horas para las 10. Y aunque cada instinto le gritaba que huyera, algo en su interior, quizás la necesidad de justicia, o tal vez de comprender, le dijo que debía ir por última vez. La noche cayó como un telón de plomo. Lucía conducía sola por la carretera vacía que conducía al antiguo terreno del hogar San Benito. Las luces del coche iluminaban apenas la niebla, que parecía viva, moviéndose con lentitud entre los árboles. El reloj del tablero marcaba las 9:46 p.m. durante el trayecto. El silencio la asfixiaba, solo el sonido del motor y su respiración entrecortada llenaban el espacio. Recordó las palabras de Estela por teléfono: ven sola. Te contaré lo que ni siquiera Rafael se atrevió a decir. Lucía sabía que aquello era una trampa, pero también sabía que, si no iba, nunca entendería por qué todo había ocurrido, ni quién era realmente su esposo. Cuando llegó al desvío, apagó las luces del coche y siguió a pie. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. El viento arrastraba el susurro de los árboles, un murmullo que parecía pronunciar su nombre. Lucía avanzó con la linterna en mano hasta ver, a lo lejos, los restos del edificio. El hogar San Benito se erguía como un esqueleto, paredes negras, ventanas rotas, el eco de un pasado que se negaba a morir. Y allí, en medio de la oscuridad, una figura la esperaba. Y ese telapunto, el elevaba a un abrigo largo, y en su cuello volvía a brillar la llave dorada. Sabía que vendrías, dijo con su voz serena, casi maternal. Lucía sostuvo firme la linterna. No podía dejar que siguieras mintiendo. Estela sonrió. No todo lo que crees saber es mentira, Lucía, pero hay cosas que solo una madre puede entender. Lucía respiró hondo. Dime la verdad. Todo. La mujer asintió y caminó hacia una vieja capilla semiderruida al fondo. Lucía la siguió, con el corazón golpeando en el pecho dentro. El aire era más frío, el suelo cubierto de cenizas y maderas quemadas. Sobre el altar había una caja metálica, similar a la que Mireya había encontrado aquella noche. Estela la abrió con cuidado. Dentro había 3 pequeños brazaletes de hospital, con nombres casi borrados por el tiempo. Lucía se inclinó para leerlos. El primero decía Rafael Jr., el segundo María G. y el tercero Lucía. Lucía sintió que el mundo se le vino abajo. ¿Qué significa esto? Estela la miró con una tristeza fría. Significa que tú también estuviste aquí. El aire se le escapó del pecho. No, eso no puede ser. Yo tenía una familia, tenías una historia contada por otros, dijo Estela suavemente. Pero tu origen está aquí, en estas ruinas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que fuiste una de los niños entregados, Lucía? Rafael y yo te trajimos al hogar. Tenías apenas 3 años. Lucía dio un paso atrás, la linterna temblando en su mano. Estás mintiendo. Estela negó despacio. Tu verdadero apellido era Duarte Morales. Basta. Eras mi hija, Lucía. El silencio se hizo tan denso que apenas podía respirarse. Lucía negó una y otra vez, pero las piezas encajaban en su mente como un rompecabezas cruel. La obsesión de Estela con ella, la forma en que la vigilaba, el cariño retorcido, todo cobraba un sentido aterrador. No, susurró con lágrimas cayendo. No es cierto. Estela se acercó lentamente. Yo no quería separarte de mí, pero después del incendio tuve que fingir que habías muerto. ¿Por qué?, gritó Lucía. ¿Por qué hiciste todo eso? Porque si Rafael hablaba, nos lo quitarían todo. El dinero, la casa, a ti. Y Andrés. Lucía retrocedió hasta tropezar con una viga caída. El temblor en sus manos se volvió incontrolable. ¿Andrés?, susurró. ¿Qué tiene que ver Andrés conmigo? Estela la miró a los ojos, y en su voz no hubo culpa ni piedad, solo resignación. Él también era mío, pero no del mismo padre. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Rafael no era su padre? Entonces, ¿quién? El hombre que nos financiaba, el que pagaba por los niños. Andrés fue parte del trato. Lucía cayó de rodillas. La mente se le nubló, el aire se volvió denso, irrespirable. Todo lo que había creído amar, proteger, entender, era un laberinto de mentiras. Estela se acercó, arrodillándose frente a ella. No vine a hacerte daño, hija. Solo quería que entendieras por qué lo hice. Lucía levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas. Y mataste a Mireya también por amor. Estela bajó la mirada. Ella quería contártelo antes que yo. No me dejó opción. Lucía la empujó con furia, apartándose de ella. No, tú no eres mi madre. Eres un monstruo. Estela cayó hacia atrás, golpeándose el hombro contra una columna. Pero no se movió. La linterna rodó por el suelo y quedó apuntando al altar, donde algo brilló, una segunda caja, cerrada con llave. Lucía la reconoció de inmediato. Era la misma llave que Estela llevaba en el cuello. Se lanzó hacia ella, arrebatándosela antes de que pudiera reaccionar. Dame eso, gritó Estela, alzándose. Lucía insertó la llave y abrió la caja. Dentro había fotografías, documentos y una grabación nueva.
En una cinta más reciente, la etiqueta decía, Confesiones de Eric M. Estela se quedó quieta. Por primera vez. El miedo cruzó su rostro, Lucía levantó la cinta. ¿Qué es esto? Mi legado, susurró Estela, la historia que nadie debía escuchar. Lucía se levantó, retrocediendo hacia la salida con la cinta en la mano. Entonces todos la escucharán. El trueno retumbó afuera, el viento sopló con fuerza. Levantando el polvo y las cenizas del pasado, Estela dio un paso adelante, la voz temblando entre el odio y la súplica. Si la haces pública, acabarás conmigo, pero también contigo. Lucía la miró con una mezcla de miedo y compasión. Tal vez sea lo que debe pasar. Y corrió. El sonido de los pasos resonó por los pasillos vacíos del orfanato, mezclado con la voz de Estela que gritaba su nombre una y otra vez, hasta que se perdió entre los ecos del fuego que nunca terminó de apagarse. Lucía llegó a la ciudad cuando el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. La lluvia caía con violencia, empapándola mientras sostenía la cinta contra su pecho, envuelta en un pañuelo. Cada relámpago iluminaba su rostro pálido y el temblor de sus manos. No sabía dónde ir, la policía ya no era segura, y la casa. La casa era ahora territorio de Estela, así que caminó sin rumbo, hasta que recordó un nombre, Teniente Camila Robles. Tomó un taxi y llegó al edificio policial, golpeó la puerta con fuerza, y cuando el guardia nocturno la reconoció, le permitió pasar. La Teniente Robles no está, dijo, salió hace unas horas. ¿Dónde fue? Dijo que iba a ver a alguien. Una tal Estela Morales. Lucía se quedó helada. ¿Qué? ¿Cómo lo supo? El guardia se encogió de hombros. Llamaron de su oficina. Le dijeron que usted había vuelto a buscarla y que iban a reunirse las 3. Lucía sintió un vértigo insoportable. No fui yo, susurró. ¿Perdón? No la llamé yo. Salió corriendo de allí antes de que el guardia pudiera detenerla. Sabía que Estela la había engañado. Sabía que iba por la teniente. Y lo peor, tenía la dirección. El viento la golpeaba en el rostro mientras corría hacia el auto abandonado del inspector Figueroa, que aún estaba estacionado frente a la comisaría. Las llaves seguían puestas. Subió, encendió el motor y manejó a toda velocidad hacia el barrio del norte, donde vivía Camila. El camino se le hizo eterno. La lluvia convertía las calles en espejos oscuros, y cada sombra en el retrovisor parecía moverse. Su respiración era un jadeo constante. Cuando llegó, las luces de la casa estaban encendidas, la puerta entreabierta. Lucía bajó del coche con cautela. Entró despacio, empuñando una linterna. El olor a metal y humedad la golpeó de inmediato. Camila, llamó, y el silencio fue su única respuesta. Avanzó por el pasillo hasta llegar al salón. La mesa estaba revuelta, los papeles esparcidos, la computadora encendida, y junto al escritorio, una figura caída. Lucía se acercó con el alma encogida. Era Camila. Su cuerpo estaba inclinado hacia un lado, con un hilo de sangre deslizándose por su cuello. En el suelo, al lado de su mano, había una nota escrita a mano: no todos los secretos se deben contar. Lucía se cubrió la boca para no gritar. Las lágrimas le nublaron la vista. Retrocedió, buscando su teléfono, pero antes de poder marcar, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró con el corazón latiendo al límite. Estela estaba allí, de pie, serena, con un impermeable oscuro y la misma calma de siempre. Sabía que vendrías, dijo suavemente. Siempre vuelves, hija. Lucía temblaba de miedo y rabia. La mataste, igual que a Mireya, igual que a todos los que descubren lo que hiciste. Estela suspiró. Mireya no entendía que el pasado debe quedarse enterrado. Camila, tampoco. Eres un monstruo, no respondió Estela, dando un paso hacia ella. Soy una madre. Lucía retrocedió. ¿Una madre? Has destruido vidas, incluso la tuya. Hice lo que debía para protegerte, para protegerlos a los dos. ¿A los dos?, repitió Lucía con la voz rota. ¿De qué hablas? Estela la miró con una mezcla de ternura y locura. Andrés y tú no debieron separarse nunca. ¿Qué estás diciendo? El incendio fue mi error. Quise protegerlo a él, pero tú estabas allí. Tuviste lo que no debías. Lucía negó con la cabeza, mareada. Yo no recuerdo nada. Claro que no. Tenías 3 años. Te saqué de allí antes de que el fuego lo consumiera todo. ¿Y los demás niños? Estela bajó la mirada. No todos tuvieron tu suerte. Lucía sintió que las fuerzas la abandonaban. ¿Y Rafael? ¿Qué le hiciste? Estela levantó la vista, con lágrimas contenidas. Él no me dejó opción. Iba a hablar. Me dijo que iba a contarlo todo. Que Andrés debía saber quién era. Así que lo mataste. Lo salvé de una humillación. Lucía la miró con una mezcla de horror y compasión. No era solo maldad, era locura. Una locura fría, justificada por un amor torcido. Estela se acercó más, hasta quedar frente a ella. La cinta que llevas no lo cambiará todo. Hay cosas que la gente no entenderá. Lucía dio un paso atrás, tal vez, pero yo sí lo entiendo, y voy a hacerlo público. No lo harás, dijo Estela con voz baja. De pronto, Lucía notó un movimiento detrás de su suegra.
una sombra, y luego, una voz conocida, temblorosa, mamá. Era Andrés, estaba empapado, con los ojos vidriosos, mirando la escena con desconcierto. Andrés susurró: Lucía, no la escuches. Ella mató a Camila, mató a Mireya, mató a tu padre. Estela se giró hacia él, desesperada. No, hijo, no creas eso. Todo lo hice por ti. Andrés dio un paso al frente, con la mirada perdida entre las dos. ¿Por mí? Por nuestra familia, respondió Estela, con lágrimas cayendo. Ellos querían quitárnoslo todo. Lucía se acercó a él. Andrés, tienes que escucharme. Tu madre te ha mentido toda la vida. Fui yo. Tragó saliva. Tú y yo no somos lo que creemos. Estela cerró los ojos. Lucía, por favor, no lo hagas. Pero ya era tarde. Lucía respiró hondo. Ella es mi madre biológica, Andrés. ¿Y tú? Tú eres mi medio hermano. El silencio cayó como un golpe. Andrés retrocedió, atónito, negando con la cabeza. No. Eso no puede ser. Es la verdad, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Tengo pruebas. Están en la cinta. Andrés la miró, sin comprender, mientras Estela se arrodillaba en el suelo, sollozando. Te lo advertí, susurró. Algunas verdades matan más que las mentiras. Lucía lo observó con el corazón roto, y supo que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue insoportable. Ni el trueno que resonó fuera logró romperlo. Solo el sonido de la respiración agitada de Andrés llenaba la habitación. Sus ojos estaban desorbitados, la mente intentando rechazar lo que acababa de escuchar. Lucía lo observaba, con lágrimas resbalando por su rostro. Quería acercarse, explicarle, abrazarlo, pero algo en su mirada le decía que ya no era posible. Andrés susurró: no lo sabía. No hasta ahora. Él dio un paso atrás, como si sus palabras lo hirieran físicamente. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó. Eso no puede ser cierto. Todo está en las cintas, en los documentos, en las fotos. Lucía trató de acercarse. Nos mintió a los dos. Andrés giró hacia Estela, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. ¿Es verdad, mamá?, preguntó con voz temblorosa. ¿Es verdad lo que dice? Estela permaneció de rodillas, inmóvil, con las manos entrelazadas. Sus labios se movieron apenas, sin emitir sonido. Por favor, dime que no, insistió él. Finalmente, Estela levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, húmedos y desbordados de culpa, lo decían todo. Dijo. Murmuró: no puedo mentirte más. Andrés dio un paso atrás, tropezando con una silla. ¿Entonces? Sí, susurró ella, cerrando los ojos. Es verdad. Lucía sintió un nudo en la garganta. Estela se incorporó lentamente, con la voz temblorosa. Fue un error que cometí hace muchos años. ¿Un error? Andrés gritó con la voz rota. Nos creaste bajo el mismo techo. Nos dejaste casarnos. Nos mentiste a los dos. No podía perderlos, dijo ella, casi suplicando. Si les decía la verdad, me los quitaban. Y después de lo que pasó en San Benito, ya no podía soportar otra pérdida. Lucía se cubrió la boca, temblando. El peso de aquellas palabras cayó sobre ella como una losa. Nada, absolutamente nada, podía borrar lo que habían vivido juntos. Y ahora todo estaba manchado de algo imposible de perdonar. Andrés caminó hasta la ventana. Respirando con dificultad, la lluvia seguía cayendo, golpeando el cristal con fuerza. Su reflejo parecía el de un desconocido. Toda mi vida, susurró, todo lo que soy, todo lo que amé. Era una mentira. Estela dio un paso hacia él. No fue mentira, hijo. El amor nunca fue mentira. Cállate, rugió él, girando con los ojos llenos de furia y lágrimas. No te atrevas a llamarlo amor, Andrés. Lucía intentó hablar, pero él la interrumpió. ¿Y tú?, le gritó. ¿Cuándo pensabas decirme? ¿Después de arruinarme? ¿Después de exponer a mi madre? Lucía se quedó sin palabras. Yo no lo sabía, te lo juro. Basta, gritó él, golpeando la pared con el puño. Basta ya. Estela intentó acercarse, pero él la empujó. Tú lo causaste todo, dijo con una voz que no parecía suya. Todo. La mujer cayó al suelo, llorando en silencio. Por primera vez, parecía vieja, realmente vieja. Como si el peso de sus secretos finalmente la hubiera destruido. Lucía se acercó con cautela. Andrés, por favor, susurró, pero él levantó la vista y su expresión la detuvo. Había algo roto en él, algo que no volvería a recomponerse. ¿Qué quieres que haga ahora? Lucía, dijo con una calma helada. ¿Cómo se vive con algo así? No lo sé, respondió ella, llorando. Pero no podemos seguir viviendo con mentiras. ¿Mentiras?, repitió él, riendo sin humor. Ya no queda nada que decir. El sonido de una sirena a lo lejos los interrumpió. Lucía se giró hacia la ventana, a través del cristal. Las luces azules se acercaban entre la lluvia. Alguien había llamado a la policía. Estela se levantó con dificultad. Déjenme hablar con ellos, dijo con voz firme. No los arrastraré conmigo. Lucía la miró, desconfiada. ¿Qué planeas hacer? Lo correcto, por primera vez en mi vida. Se acercó a Andrés y le acarició la mejilla. Perdóname, hijo, por todo. Él no se movió. Sus ojos estaban vacíos.
La puerta principal se abrió con un golpe. 2 agentes entraron empapados, apuntando con linternas. Policía. Nadie se mueva. Estela levantó las manos con serenidad. Fui yo, dijo. Yo hice todo. Lucía dio un paso atrás, sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Liberándolos. Uno de los agentes se acercó para esposarla, pero Estela giró lentamente la cabeza hacia Lucía y sonrió apenas. Guarda la cinta, hija. Que el mundo sepa quién fui. Lucía la observó alejarse entre los oficiales, con la llave dorada aún colgando de su cuello. Por un momento, la vio como lo que siempre había querido ser, una madre que finalmente aceptaba sus culpas. Andrés cayó de rodillas. Sollozando, Lucía se acercó y lo abrazó, aunque sabía que aquel abrazo era el último. Todo va a estar bien, susurró. Lo prometo. Pero ni ella misma lo creía de afuera. El sonido de las sirenas se fue apagando. La lluvia continuó cayendo, y en medio de la tormenta, Lucía sintió que algo en su interior también comenzaba a romperse, porque había encontrado la verdad. Pero la verdad no siempre libera, a veces solo destruye. Pasaron semanas desde aquella noche. El caso del Hogar San Benito ocupó todos los titulares. Los periódicos hablaban de tráfico de menores, de corrupción estatal encubierta y de una mujer llamada Estela R. Morales, conocida durante décadas como filántropa y benefactora. Ahora era el rostro de uno de los mayores escándalos del país. Lucía observaba las noticias desde el sofá de un pequeño apartamento alquilado. El mismo noticiero mostraba imágenes del juicio. Estela, con el cabello recogido y las manos esposadas, caminando entre los policías con la misma calma de siempre. Ni una lágrima, ni un intento de justificar nada, solo silencio. En el estrado, había dicho pocas palabras. No quiero defensa, solo quiero que mi hijo viva en paz. Andrés no fue al juicio. Después de todo, ¿qué se puede decir cuando descubres que toda tu vida es una mentira? Se había ido del país, según le contaron. No dejó carta, ni mensaje, ni despedida. Y aunque parte de Lucía lo comprendía, otra parte lo extrañaba como si le hubieran arrancado el alma esa tarde. Una llamada rompió el silencio. Lucía atendió con desgano. ¿Señora Duarte?, preguntó una voz masculina. Sí, le habla el oficial encargado del caso Morales. Tenemos algo que le pertenece. Horas después, estaba en la comisaría. El oficial le entregó una bolsa de evidencia sellada dentro. La cinta etiquetada como confesión ETR. La acusada pidió que se la devolviéramos a usted, explicó el agente. Dijo que sabría qué hacer con ella. Lucía la sostuvo con cuidado, como si pesara más que el mundo entero. Durante días la observó sin atreverse a reproducirla. ¿Qué más podía contener? ¿Qué más podía destruirla? Pero una noche, incapaz de soportar la curiosidad, desempolvó la vieja grabadora del inspector Figueroa y la encendió. El sonido comenzó con un leve zumbido. Y luego, la voz de Estela, tranquila, pausada. Si estás escuchando esto, Lucía, ya sabes quién eres. No grabo esto para justificarme, sino para que entiendas por qué hice lo que hice. Lucía se abrazó a sí misma, respirando con dificultad. San Benito no fue un accidente, el fuego fue mi castigo. Quise esconder lo que hicimos, y el destino me quitó lo que más amaba. A ti, primero, a Rafael, después, pero la culpa no desaparece. Solo cambia de forma. Un silencio breve. Luego, la voz de Estela volvió, más débil. Andrés nunca fue culpable. Tú tampoco. La maldad estaba en mí, y en quienes me ayudaron a encubrir todo. Pero también hubo amor, Lucía, no el amor que merecías, sino el que pude darte. Cuéntalo, pero hazlo con compasión. Que no te convierta en lo mismo que fui. Lucía detuvo la grabación, el corazón le dolía como si lo apretaran desde dentro. Miró la ventana. La lluvia caía, como aquella noche en la casa de Camila. Tomó la cinta y la sostuvo frente a la lámpara. Indecisa, podía entregarla a los medios, podía dejar que el país entero la escuchara y hundiera a Estela para siempre. Pero las últimas palabras la perseguían. Hazlo con compasión. Apagó la lámpara y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, solo cansancio y una extraña paz. Días después, apareció en televisión un documental sobre el caso. El periodista mencionó que parte del testimonio original de Estela Morales no sería emitido por respeto a las víctimas. En cambio, una narración breve resumía los hechos y la lista de niños desaparecidos. Entre ellos, un nombre destacado en pantalla: Lucía Duarte Morales, niña sobreviviente, encontrada viva en 1988. Lucía lo miró sin lágrimas. Ya no sentía vergüenza, ya no sentía miedo. Solo una certeza silenciosa: había sobrevivido a todos los incendios. Una semana más tarde, le llegó una carta sin remitente. El sobre olía a mar y a lluvia dentro. Una hoja escrita con letra conocida. No sé si algún día podré perdonarla, ni perdonarme, pero al menos sé quién soy ahora. Gracias por mostrarme la verdad, Andrés. Lucía sonrió débilmente. No era reconciliación, pero era un comienzo. Se levantó, caminó hasta la ventana y dejó que el sol de la mañana tocara su rostro. En su mano derecha llevaba la llave dorada de Estela.
colgada ahora de una cadena sencilla, ya no como símbolo de culpa, sino de algo más profundo, la verdad que, aunque doliera, había traído luz, la cámara se alejaría en ese instante. Si esta historia fuera una película mostrando a Lucía de pie frente a la ventana abierta, el viento moviendo suavemente las cortinas blancas, y su voz, en un susurro final, a veces, el perdón no llega de quien nos hirió, sino de entender que no somos las heridas que nos hicieron, y en medio del silencio, también pueden hacer la paz.